Mildred conduce hacia su casa y se fija en 3 viejos carteles dañados por la falta de uso. Acude a la agencia Evie, propietaria de las vallas, y se interesa ante Reg Welby, quien es el dueño de ellas. Pregunta por el precio del alquiler, recordándole que ese desvío casi no se utiliza desde que hicieron la autopista, desde el año 1986. Nadie las ha vuelto a utilizar. Si bien Mildred le ofrece $5,000 por el primer mes, señalando que las quiere alquilar por un año. El agente Dixon patrulla por Drinkwater, cuando de pronto ve a un hombre que está pegando los nuevos carteles en las vallas, pudiendo ver que en una de ellas figura su jefe, pues pone: ¿por qué, jefe Willoughby? Viendo que en la siguiente ponen: y aún no hay detenciones, discutiendo con Jerome, el joven que las está poniendo, hasta llegar al primer cartel y se detiene. Willoughby está en plena cena de Pascua con su familia cuando recibe la llamada de Dixon desde el primer cartel, donde figura violada mientras moría. Robbie, el hijo de Mildred, ve los carteles cuando su madre lo lleva al instituto, aunque no dice nada. Una vez en el pueblo, Mildred va camino a su negocio de cerámica y observa a Willoughby con otros agentes cruzando hacia la agencia de publicidad. Una vez allí, Cedric, el sargento, le dice a Welby que poner esos anuncios puede tener repercusiones legales, aunque este no se deja amedrentar y le dice que no ha violado ninguna ley, contándole que alquilaron las vallas por todo el año y ya lo pagaron. Y Cedric le pregunta si fue Mildred. Él se niega a contestar. Dixon no entiende por qué no lo detiene, señalando a Cedric que no hizo nada ilegal, preguntándole luego a Willoughby por qué mantiene a Dixon después de haber torturado a un detenido, respondiéndole a aquel que porque en el fondo es un buen hombre y no se pudieron demostrar con pruebas sólidas las torturas. Pese a lo dicho, Dixon le pide a Welby que quite los carteles, aunque este no se deja amedrentar y le dice que creía que solo les pegaba a los negros, y le pregunta si está borracho, debiendo llevárselo Willoughby para evitar que se meta en otro problema, respondiendo Dixon que da igual, pues nadie pasa por esa carretera a no ser que se pierda o sea un tarado. Pero en ese momento la televisión entrevista a Mildred frente a los carteles, explicando que su hija fue torturada y violada en esa carretera, pero que la policía está demasiado ocupada torturando a negros como para ocuparse de un crimen real, y el cadáver quemado de su hija está bajo tierra, mientras la policía se dedica a comer donas y a coger niños que va por la calle en monopatín, haciendo responsable a Willoughby. Este, tras ver a su caballo, va a visitar a Mildred, al que le dice nuevamente que él desea atrapar al culpable, pero el ADN no coincide con ninguno de otro delincuente y no hubo otros testigos, pidiendo ella que obtenga muestras de sangre de todos los hombres del pueblo, recordándole al sheriff que hay derechos civiles. Se queja de los carteles, aunque Mildred le dice que tal vez en el tiempo en el que ha estado allí estén violando a otra chica, pero que ya se ve cuáles son sus prioridades. Willoughby le cuenta entonces que tiene cáncer y se está muriendo, respondiendo ella que ya lo sabe, como el resto del pueblo, preguntando él si a pesar de eso puso los anuncios, señalando ella que no tendría ningún efecto tras su muerte. En el bar, totalmente borracho, Dixon se dirige a Red, al que acusa de comunista y recuerda que en Cuba matan a los de su clase, para luego preguntarle si no cree que el sheriff se merece pasar los últimos días que le quedan de vida en paz, asegurando Red que ignoraba dicha enfermedad. Llega también al bar Mildred, a la que James, el enano, le dice que la vio en televisión y estuvo muy bien, con la que Dixon no está de acuerdo, respondiendo a Mildred si no tendría que estar en casa con su mamá burlándose de él antes de ponerse a jugar billar. Cuando regresa a casa encuentra al padre Montgomery hablando con Robbie y que desea hablar con ella sobre los anuncios, pues le asegura que todo el pueblo está con ella respecto a Angela, pero en contra de los anuncios, pues todo quieren a Willoughby. Mildred le recuerda que cuando comenzaron a proliferar las bandas callejeras en Los Ángeles, aprobaron leyes por las que todos sus miembros eran culpables de los crímenes cometidos por sus bandas, aunque ellos no supieran nada del asunto, y que la iglesia es igual que una banda, y que aunque él estuviera en su casa tranquilamente, si uno de sus colegas violara a un monaguillo, sería tan culpable como él, pues no ha hecho nada para evitarlo, y como es culpable de violar a un niño, no tiene autoridad para dar lecciones, por lo que le pide que se marche de su casa. El médico que consulta a Willoughby le dice que están de su parte, mostrándose el sheriff enfadado tras haber escuchado eso mismo de un montón de gente, y tras salir después de arrancarse la vía violentamente le pide que le den el expediente del caso Hayes. Dixon pregunta si el de Angela o el de Mildred, pues tienen 2 denuncias contra esta, uno de una mujer visca y otro de un dentista gordo. Con las fotos del caso van junto a la valla donde la chica fue quemada, pidiéndole allí a Dixon que deje en paz a Welby. Entre tanto, Mildred va a visitar al dentista que lo denunció, diciendo tener una pieza que se mueve, dictaminando el dentista que debe quitársela, debiendo ser ella quien le pide que le anestesie, y cuando se dispone a sacársela le recrimina lo de las vallas, momento en que ella coge el taladro del dentista y se lo clava en el dedo gordo. Willoughby va a buscarla a su tienda para interrogarla, negando a ella haber ido al dentista pese a tener la cara hinchada y no poder casi hablar, llevándose a la comisaría donde Dixon le echa en cara decir esas patrañas en televisión, pidiéndole Willoughby a Mildred que no se meta con Dixon, pues si echara a todos los policías racistas se quedaría solo con 3 que odian a los maricas. Mildred declara que al dentista se le resbaló la mano y se perforó el dedo él solo, diciendo que es su palabra contra la suya, igual que en el caso de las violaciones. El sheriff le dice que puede tenerla detenida el tiempo que él quiera hasta que la tienda no funcione y
no le quede dinero para pagar los anuncios, tras lo que le pregunta qué piensa Charlie, su ex marido, recordando ella que Charlie es un ex policía y un maltratador, lo que asegura que es irrelevante que lo mencione, no entrando en su provocación cuando le pregunta si Charlie sigue con la becaria de 19 años que trabaja en el zoológico. Mientras hablan, Willoughby sufre un ataque de tos lanzando sangre sobre la cara de Mildred, que debe pedir ayuda, llevándoselo en una ambulancia. De vuelta a su casa con Robbie, este se lamenta de que si tiene algún momento de no pensar en la muerte de su hermana, que fue cruelmente violada mientras moría, los carteles que hizo ponerse lo recuerdan y que después de esforzarse en no conocer los detalles de lo ocurrido porque no le importaba más que su sufrimiento, se lo digan con letras de 6 metros. Ella le dice que le pasó el informe policial, aunque le dice que prefirió no leerlo. Mildred en la habitación de su hija recuerda sus últimos momentos. Aquel día Angela le pregunta si podría llevarse el auto, pero Mildred le dijo que no, que iría con Denise a tomar algo y además sabe que ha fumado marihuana, a lo que Angela le responde que no puede hablarles de moralidad cuando ella las llevaba de pequeño conduciendo borracha, respondiéndole Mildred que le ocurrió una sola vez y debido a las palizas que le propinaba su padre, respondiendo a su hija que eso solo consta su palabra. Robbie acaba insultando a su hermana por el trato a su madre, quejándose ella de que nunca se ponga de su parte. La chica vuelve a preguntarle si le dejará llevarse el auto, respondiendo a su madre enfadada que se vaya caminando, no dándole ni siquiera dinero para un taxi por sus malos modales, respondiendo a Angela que se irá caminando y que espera que la violen por el camino, respondiéndole su madre que ella también lo espera. Al día siguiente los ánimos están tensos en la casa y para dejarlos Mildred le lanza los cereales a su hijo en el rostro, llegando en ese momento Charlie con su novia y le pregunta por los anuncios, respondiéndole ella que después de 7 meses sin saber nada de la investigación sobre la muerte de su hija, no ha dejado de tener noticias desde que puso las vallas, concentrado en cómo fastidiarla, a lo que Mildred le responde que cuando más atención recibe un caso, más posibilidades hay de resolverlo. Robbie le pregunta por qué no hace que Penélope baje el auto, respondiendo Mildred al enterarse de que la chica está afuera, que ya había notado cierto olor, ya que siempre afirma que la chica huele a mierda porque trabaja en el zoológico, haciendo que Charlie la coja por el cuello de forma violenta, tratando Robbie de impedirlo, cortando el momento la propia Penélope, que entra a la casa diciendo que le urge ir al baño. Charlie le dice que ella aparenta ser una buena madre, pero una semana antes de morir Angela fue a preguntarle si podía irse a vivir con él, porque no aguantaba el estar discutiendo a cada momento con ella y que si hubiera accedido que ella se llevara el auto, ella estaría viva. Dixon cena con su madre y esta le pregunta por Mildred y le sugiere que acose a sus amigos, así ella se dejará dominar. Al día siguiente encuentra en la tienda una nota de Denise diciendo que la han detenido. En comisaría le dicen que la detuvieron por tenencia de droga y que no van a fijar fianza, preguntando Mildred a Dixon si su actitud se debe a que su madre le enseñó a ser un completo idiota. Entre tanto, Willoughby, que no quiso quedarse en el hospital, sale con su esposa y sus hijas al campo y pone a las niñas en una manta y les impone una regla: no salir de los límites de la manta y dedicarse a pescar con unas cañas de juguete, unos peluches que llevaron, yendo entre tanto él con su esposa al bosque. Mildred coloca unas flores junto a las vallas y ve a un ciervo y por un momento se pregunta si no será la reencarnación de su hija, aunque luego simplemente lo ignora. Reg llama a Mildred y le dice que ha revisado el contrato y lo que pagó es un simple depósito y debe pagar ya el siguiente mes, preguntándole a ella si le presionó Willoughby, señalando él que no, interrumpiéndole a la secretaria de Reg para decir que un mensajero dejó un sobre con $5,000 del pago del siguiente mes. Esa noche Willoughby acuesta a sus hijas y ella le pregunta si su madre está borracha, respondiéndole él que no, que solo tiene migraña, y tras dejar a su esposa acostada en el sofá, después de haber vomitado por beber y recordar lo bien que hicieron el amor en el bosque, sale al establo donde se coloca una bolsa en la cabeza y luego se da un tiro. En una carta le especifica a su esposa que es un acto de valentía, sufrirá menos con ese disparo que lo que le quedaba de vida y no soportaría ver cómo la atormentaba su dolor, y así sus últimos recuerdos serán una buena tarde a orillas del río haciendo el amor. Cuando Dixon se entera se desmaya y llora, aunque luego dice que sabe que lo mejor que puede hacer por él es ser un buen policía, por lo que cruza la calle, entra al despacho de Red y tras romper la ventana del piso superior lo lanza por ella, golpeando luego a su secretaria, volviendo luego a golpear al Red al llegar a la calle, mientras le dice que también puede golpear a los blancos, viendo como lo observa un hombre de color sorprendido al que le pregunta a Dixon qué está mirando. En la radio dan la noticia del suicidio de Willoughby y especulan sobre las causas de la muerte, si era su enfermedad, estrés o por los carteles de Mildred, la cual ve al llegar al instituto con Robbie como algún compañero lanza una lata de bebida contra su auto, ante lo que ella sale y le pregunta a un chico quién la lanzó y como no le responde le da una patada, lo que repite con otra chica para vergüenza de su hijo. Entre tanto, el hombre que contempló la acción de Dixon entra a la comisaría y se presenta como la persona que va a sustituir a Willoughby, algo que no se toman en serio, preguntándole el hombre a Dixon, que tiene los pies sobre la mesa, qué le pasó en la mano, respondiendo que un accidente al lanzar a una persona por la ventana.
respondiéndole el nuevo sheriff que eso no se lo enseñan en la academia. El sheriff pregunta cómo van las investigaciones en el caso de Angela Hayes, respondiéndole Dixon que eso no le importa, a lo que el nuevo sheriff le pide que le entregue el arma y la placa. Mildred está en su tienda cuando entra un tipo con actitud nerviosa y este pregunta por el precio de una de sus figuras, que luego Lance rompe, diciendo que lo hace tal vez porque es amigo de Willoughby o porque quizá fue quien violó a su hija mientras ella moría, y aunque luego lo niega, le dice que le habría gustado hacerlo, sonando entonces la campana de la tienda, entrando una persona evitando que le haga algo más. La que llega es Annie, la viuda de Willoughby. Ella le entrega una carta que este dejó para ella, diciéndole que imagina que es el final perfecto para ella, preguntándole a Mildred si la está culpando de esa muerte, lo que ella niega, mostrándose desolada tras el suicidio de su esposo. En la carta Willoughby le dice que siente no haber podido resolver el asesinato de su hija, aunque espera que suceda. En algunos casos, por pura estupidez, alguien presume en un bar o en una celda del caso y este se resuelve de la forma más tonta. Le dice que también lo de las vallas fue una gran idea y que su única ayuda fue pagar el siguiente mes, y aunque su muerte no tiene nada que ver con las vallas, sabe que muchos lo pensarán y le pareció divertido que ella tuviera que defenderlas. De regreso a casa en el auto, Mildred se entera por Robbie de lo que Dixon le hizo a Red. De pronto observan los carteles ardiendo, corriendo Mildred con su extintor para tratar de apagarlos, pero el fuego es enorme y no lo consigue, ni siquiera con otro extintor que Robbie trae desde casa. Pronto llegan las ambulancias y bomberos y el nuevo sheriff, con el que Mildred no quiere hablar. Aún así, él le dice que no todos son el enemigo. Mildred, llevada por la ira, se promete a sí misma que va a acabar con todos los que le han hecho daño. Al día siguiente ve el equipo de televisión retransmitiendo un reportaje sobre la quema de las vallas y escucha a la reportera plantearse si eso pone fin a la historia de estas, asegurando ella que no pone fin a nada y que solo es el principio. Dixon recibe una llamada de Cedric que le dice que Annie le llevó una carta para él y le pide que vaya cuando ya no haya nadie en comisaría, aprovechando que tiene las llaves. En la carta que lee en la comisaría, Willoughby le dice que aunque no lo crea, piensa que tiene madera para ser un buen policía, aunque tiene demasiada rabia. Mientras él lee la carta, Mildred se acerca a la comisaría, ahora cerrada, y hace una llamada de teléfono para cerciorarse de que no queda nadie, no escuchando a la Dixon porque tiene unos audífonos puestos. Mildred lanza entonces varias bombas molotov contra la comisaría, no dándose cuenta Dixon del fuego hasta que la última bomba provoca una explosión. Procura calmarse como le pide Willoughby y tras agarrar el expediente del caso Hayes salta por la ventana, siendo atendido por James, que consigue apagar el fuego que le estaba quemando. Mildred y James contemplan las labores de extinción desde enfrente, declarando James que él y Mildred venían juntos desde su casa cuando vieron arder la comisaría. Cuando se va el policía, James aprovecha para pedirle que cene con él la siguiente semana, lo que ella acepta, aunque le agrega que no se va a acostar con él. Dixon, cubierto de vendas por las quemaduras, es llevado junto a Red, que trata de animarle y calmarlo viendo como Dixon llora. Dixon le pide entonces perdón, no entendiendo Red por qué se lo pide, diciéndole que le pide perdón por haberlo tirado por la ventana. Aún así Red le ayuda a beberse un jugo. Jerome, que había sido el joven que había colocado los anuncios, va a ver a Mildred y le dice que si hay algún problema con los anuncios, la imprenta los entrega por duplicado, y allí tiene el duplicado, por lo que poco después entre Jane, Robbie, Jerome y Denise colocan los carteles de nuevo. Cuando sale del hospital, Dixon va a un bar local para tomar una cerveza hasta quedar un poco dormido. En la mesa de al lado se sienta el hombre que amenazó a Mildred, junto con otro tipo, contando el primero que se descontroló y se le fue la cabeza durante un rato mientras abusaba de una mujer unos 10 meses atrás, asegurando que fue uno de los mejores polvos de su vida. Dixon, que lo escuchó todo, sale a fumar y se fija en la matrícula, pero el tipo que estaba contando sobre la violación se fija en él al entrar y cuando ve que le mira le pregunta si le pasa algo con él. Entonces Dixon se sienta frente a él junto a su amigo, ya borracho, le pregunta si le gustan los trucos de magia, arañándole la cara, lo que le supone recibir una tremenda paliza, evitando Jerome que acaben con él tras decirle que es policía, y los hombres deciden marcharse. Mildred y James salen a cenar, viendo cómo entra al mismo restaurante Charlie y Penélope. Cuando James va al servicio, Charles se le acerca a ella. Mildred le pregunta si la niña de las caquitas no tendrá que estar ya en la cama, diciéndole él que no, pues pensaba llevarla al circo aunque ya no es necesario. Ella le dice que está con James porque le hizo un favor, respondiendo Charles que no tiene que justificarse, y él solo quiere decirle que siente lo de las vallas, pero que iba muy borracho. Mildred le dice a James que quiere marcharse, asegurándole James que no le apetece volver a salir con ella, respondiendo Mildred que la obligó a salir, recordándole él que solo la invitó y que sabe que no es un gran partido, solo es un enano que vende autos y tiene problemas con la bebida, pero ella es la mujer que nunca sonríe y que no dice nada bueno de nadie y que por las noches se dedica a incendiar comisarías, por lo que se pregunta por qué él no es un buen partido y simplemente se marcha. Mildred se acerca a la mesa de su ex esposo y le pide que sea bueno con Penélope y les deja su botella de vino. Dixon llega a su casa herido por la paliza, entra al baño y agarra un tubo pequeño, se saca de las uñas la piel del hombre al que agredió y apunta en el tubo la matrícula. Va al día siguiente a ver a Mildred, a la que le dice que aunque no quiere darle falsas esperanzas, tiene el ADN de un tipo que podría ser el asesino, contándole lo que escuchó y dice que aunque le dieron una buena paliza, de
muerte, gracias a ello consiguió su ADN. El sheriff felicita a Dixon por su trabajo, pero le dice que no es el hombre que buscan, pues no coincide su ADN con ningún delito y ni siquiera estaba en el país entonces. Más tarde Dixon le explica a Mildred que no encontraron al asesino, lo que ella escucha llorando, si bien le dice que la ilusión de ese día es más de lo que han tenido en mucho tiempo. Dixon le dice entonces que sabe que no es su violador, pero es un violador y tiene su matrícula y sabe que vive en Idaho, diciéndole a Mildred que justo al día siguiente tiene que ir a Idaho, proponiéndole él acompañarla. Al día siguiente ambos parten al viaje, con el rifle de él, contándole a Mildred por el camino que fue ella la que incendió la comisaría, respondiéndole él quién más lo hubiera hecho. Le pregunta si está seguro de asesinar a ese hombre, asegurándole él que no, respondiendo ella que tampoco, pero que podrían decidirlo por el camino. 3 anuncios a las afueras no solo resulta fascinante porque retrate a la perfección ese sur profundo, sórdido y salvaje que aún pervive el western, sino porque no deja títere con cabeza en ese mapa de personajes retorcidos, todos desquiciados y perdedores, ya sean policía, amas de casa o dentista, y porque cierra una trama a la perfección aunque el final parezca abierto. En una escena magistral, Mildred le explica a un cura por qué formar parte de una pandilla te hace también culpable de todos los abusos e injusticias cometidos por uno de los miembros de esa pandilla. Lo supieras o no, si estás con ellos, encubres y callas, entonces lo consientes. ¿Quién considera que es el verdadero asesino? Lo leo en los comentarios. Si te ha gustado este resumen, no olvides suscribirte y dejar tu like. Es gratis y me ayudas a seguir creciendo en esta linda y hermosa comunidad.